pedido que grabemos la clase, por lo tanto la clase va a estar grabada, después les va a explicar claramente Enrique cómo pueden abordarla a través del canal de YouTube y a través de YouTube donde va a estar la clase. Bueno, muchos ya lo conocen porque el año pasado hizo un gran aporte a los profesorados de sede Córdoba y este año vuelve a abrir sus puertas y compartir conocimiento. Enrique Gulber, el director de la Elite Tennis Academy, que funciona en Barcelona, ya les va a contar algunas cosas él de esta academia. Bueno, y es un docente formado en Argentina y si se quiere en Córdoba, Enrique, ¿no? Te podemos Eh, sentir formado en Córdoba. Mucho, mucho. Yo empecé a trabajar en Córdoba, en un club que existía en la calle, en la recta Martinoli. Y, y aparte, viajé a Buenos Aires, hice un curso y a partir de ahí no paré. Yo había salido del servicio militar, compartí con el Negro Pacheco, parte del servicio militar, lo compartí con el Negro Pacheco. Ajá. Y, y bueno, y a partir de ahí no paré. Pasé del Club Los Carolinos a Life y del Life pasé al non tenis con Alejandro Albano, ¿no? Claro. Y de Bueno, ahí ya Enrique, me fui a sí, Santiago. podemos decir que sos profe formado en Córdoba Sí, y sí, sí. luego de sus primeras experiencias como docente y como entrenador aquí en Argentina, emigró a Barcelona, donde, bueno, ya nos vas a contar un poquito qué has hecho allí en Barcelona, pero bueno, de mi parte, que estoy fomentando esto junto con la Federación Córdoba de Tenis, agradecerte tu generoso aporte al conocimiento nuestro, en este compartir conocimiento y desde ya decirte que el presidente de la federación y la comisión directiva de la federación están muy al tanto de esta capacitación y están muy agradecidos por tu generoso y valioso aporte. Así que abro la charla y abro tu micrófono para que comencemos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Bueno, el desarrollo mental y emocional del tenis para mí es el siguiente gran avance en lo que es el entrenamiento. Se ha avanzado mucho desde el punto de vista técnico, táctico, físico, eh, a nivel estructural, pero hay muchísimo margen en el desarrollo mental y emocional en general, no solamente del tenis, sino en general. Pero antes de esto vamos a hacer un pequeño repaso del curso anterior, de lo que habíamos hablado anteriormente. Y si me lo permite esto, ahí está, vamos a hacer Y habíamos hablado lo que es el feed forward y el feedback, ¿no? El feed forward es la capacidad de anticipar el resultado de lo que va a pasar, ¿no? Eh, y el feedback es la información que me llega del resultado, ¿no? Entonces hay una dinámica feedback y feed forward que es permanente y es absolutamente natural, está en nosotros. Un niño crece y aprende del feed forward y feedback, ¿no? Y a través del feed forward y del feedback cuando se inicia la dinámica de, por ejemplo, de mantener, expandir y contraer la, la acción, ajustando, ¿no? Puedo ajustar manteniendo, expandiendo, contrayendo. Y eso es la base del aprendizaje del ensayo-error, que es en definitiva lo que tenemos que promover, ¿no? El ensayo-error de manera sana y constructiva. Habíamos dicho que el feed forward es el potencial de acción gatillado por la observación y la curiosidad y que si se dispara, conectan nuestras opciones con nuestras probabilidades, ¿no? Es decir, es una sensación que nos llega. Y como ejemplos de feed forward habíamos hablado que era la intuición, anticipación, la creatividad, la inspiración y la confianza, ¿no? Y que el feedback era la capacidad de escuchar el resultado de la acción. Es decir, la acción misma, el resultado de esa acción me da toda la información necesaria para yo ajustarla en caso que sea necesario o repetirla, ¿no? Entonces, con estas dos causas yo ya me voy a la guerra, ya puedo aprender cualquier cosa, ¿no? Y habíamos dicho que la confianza era un feed forward
que era la confianza no era algo que nos pertenecía, sino algo que nos llegaba. Era la sensación que nos llega de ser capaces de hacer algo. Y habíamos hablado de que todos teníamos como tenistas, habíamos tenido esa sensación de que cuando la pelota venía, había cierta pelota, cierta sensación que nos decía que podíamos pegarle de la forma que quisiéramos y que la pelota iba a entrar, ¿no? Esa sensación es el feed forward. Y por otro lado, bueno, cómo generar feedback a través digamos, tenemos un resultado y hay dos formas de generar feedback, preguntando por qué y preguntando cómo. Yo me inclino mucho más por el cómo y ahora voy a explicar por qué. Valga la redundancia, ¿no? El por qué, normalmente el foco está en el problema. Yo si pregunto por qué has fallado una pelota, me va a decir porque no doblé las rodillas, porque no pasé la mano, no pasé el brazo, lo que fuera, ¿no? Y está enfocado en algo que ha pasado, está pasado. Y normalmente los jugadores suelen dar excusas ante un porqué. En cambio, si yo pregunto cómo, entonces el foco está en feedback, en lo que tiene que hacer para solucionar, es decir, en una posible solución. Entonces yo me inclino totalmente por preguntar cómo lo harías la próxima vez. Entonces me conecto con esa pregunta, con esa simple pregunta, conecto con el feedback y no con el sobreanálisis. Habíamos hablado de criterios para la toma de decisiones también. Habíamos hablado de 3 grados de decisión. El primer grado estaba dentro de lo que eran mis opciones, dentro de mis capacidades, y había 3 subniveles, como la pasiva, una decisión pasiva, neutra o proactiva. Eh, en, este, en este nivel, yo soy absolutamente fiable, bueno, no absolutamente, un 99% de las veces fiable. Para ponerlo en un ejemplo sencillo, por ejemplo, si yo voy manejando en una autopista donde solamente me permiten manejar hasta 100 kilómetros por hora, una decisión pasiva sería manejar a 80, una decisión neutra sería manejar a 100 y una decisión proactiva sería manejar a 100, pero ya buscando la forma de ir más rápido, de pasar un coche, a adelantar un coche. Es decir, que ya empiezo a observar probables iniciativas, ¿no? Después tenemos las decisiones de grado 2, que es cuando la situación está un poquito por encima de mis capacidades, las variables, no manejo totalmente las variables, entonces tengo que prestar un poquito más de atención. En este caso es una decisión expansiva proactiva y esto es confianza. Cuando yo tomo una decisión desde las opciones hacia las probabilidades, tomo una decisión conectando con la confianza. Yo soy confiable en las probabilidades y soy fiable en las opciones. El último grado de decisión es cuando estoy muy por encima de mis capacidades, es decir, cuando decido en las posibilidades, es una decisión expansiva reactiva y ya dependo de la suerte. Si hablamos de tenis, por ejemplo, esto sería mi golpe, mi juego neutro. El proactivo sería ya cuando empiezo a observar que puedo que puedo pasar a dominar el punto. Una decisión de grado 2 sería un cambio de ritmo o un ataque, y una decisión de grado 3 sería, por ejemplo, cuando me atacan y se vienen a la red y yo tiro el passing y a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya dependo de la suerte. Vale, entonces ahora yo quiero, a ver si tengo más, ahora tengo que hacer una encuesta. Vamos vamos a hacer una encuesta ahora. Primero vamos a determinar, a ver qué es el talento, ¿no? El talento es, según la RAE, es la capacidad de desempeño de algo, ¿no? Pero vamos a ver ahora, voy a hacer, ¿dónde está la encuesta? Madre mía.
Aquí está. Vamos a ver. Talento, iniciar. No. Voy a preguntarles a ustedes esta. ¿Qué importancia le das al aspecto mental en el tenis? ¿La pueden ver? A ver, aquí está el 50 al 70, del 50 al 70, el 70 al 90. Han votado 5 de 18. 6. Vale, ok. Vamos a ver. 13, faltan 5, vamos. Faltan 5. Del 70 al 90. Más o menos eso es lo que, lo que da la encuesta. Faltan tres personas, pero bueno, más o menos ya tenemos una idea de que estamos entre el 70 y el 90. Compartir resultados. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos ahora otra vez a compartir la presentación. Ok. Esto ya está. Vale. Entonces, y ahora la siguiente pregunta es, ¿quién es más talentoso? ¿Kyrgios o Nadal? A ver, iniciar. Tenemos otra, Kyrgios, Nadal, 50, Nadal, 11. Mm, es muy curioso. Eh, y ahora explico por qué. Yo hice esta misma encuesta en Inglaterra y ganó Kyrgios, pero por goleada, ¿no? Eh, pero por mucho. Y aquí sale 9-6. Nadal es más talentoso que Kyrgios. Bueno, ahora voy a dar mi fundamento. ¿Ok? Aquí hay una cuestión que es, a ver, para que están intentando entrar, admitir, admitir. Vale. Eh, Aquí hay una cuestión que es que Nadal ganó 22 Grand Slam y Kyrgios ninguno. Llegó a una final y porque creo que la semifinal se la ganó por Volkova y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, en Inglaterra hice esta misma pregunta eh, y, y ganó Kyrgios como el más talentoso. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores para el desarrollo del tenista, ¿no? Sí, del tenista. Hay factores predisponentes que son un buen tenista tiene que tener ciertas características morfológicas, tiene que tener buenos golpes, una buena condición física y un contexto que lo ayude a crecer, ¿no? Un ambiente donde pueda entrenar, una salud financiera que pueda pagar la carrera, etc. Estos son factores que ayudan, que predisponen. Factores determinantes para mí, y esto siempre hablo desde lo que yo creo. Capacidades visuales extraordinarias. Si un tenista no tiene capacidades visuales extraordinarias, no puede ser buen tenista. Y esto nos va a llevar a la primera, a una consigna para mí que es mucho más importante. La coordinación óculo-manual cuando se enseña a jugar al tenis que una posición de espera o una empuñadura. La segunda es velocidad de desplazamiento, velocidad segmentaria, velocidad de los golpes de la mano, etc.
una altísima coordinación. Capacidad de coordinación, ¿para qué? Para organizar la percepción, lo que se percibe visualmente, organizarlo a alta velocidad para la resolución del problema, ¿no? Después empiezan todos factores que son inherentes a la parte interna, a la personalidad del jugador, ¿no? Uno es el espíritu competitivo. La otra es resiliencia, ¿no? La capacidad de reconstruirse después de un fracaso, ¿no? O de fallar un golpe o lo que fuera. Inteligencia en general, inteligencia estratégica, inteligencia táctica, inteligencia para entender un proceso, inteligencia para organizar una gira, etc. Inteligencia emocional. Atención, una altísima capacidad de atención y de observación. Obviamente la atención también está condicionada a la aptitud física, ¿no? Por eso los ajedrecistas entrenan aeróbico para poder tener más atención. Disciplina y compromiso. Manejo de la presión, manejo o disfrute de la presión. Metaobservación, es decir, la capacidad de autoobservarse. Autosuperación. Y después, bueno, el autoconocimiento también. Y después tengo los factores X. Para mí son dos. Y todo lo que estoy hablando, vuelvo a decir, está en tela de juicio y en discusión. Me encantaría que se hiciera un debate de todo esto. Para mí hay dos factores X. El primero, tal vez les vaya a resultar un poquito extraño, pero es la capacidad de seguir mirando perfectamente la pelota en situaciones de alta carga emocional. Muchos, o la gran mayoría de los jugadores, bajo presión, la pelota se les nubla. Y entonces, por eso vuelvo a insistir en la necesidad de que lo primero que se enseñe sea la coordinación óculo-manual. Eso es lo que tiene que estar más fijado. Y después, el otro factor X es la adaptabilidad. Si yo soy capaz de adaptarme, yo aprendo. Entonces, para mí, el talento es una decisión. No es algo que venga natural y dado. La capacidad sí. Yo puedo tener mayor capacidad de tirar un drop o hacer un ángulo corto, tengo buen timing, eso es una capacidad, ¿vale? Pero para mí el talento es la decisión de buscar soluciones en el límite de las capacidades. Es decir, cuando cuando no puedo más, sigo buscando. Y el otro día por casualidad escuché a una conferencia de Nick Bolitieri que dijo, los campeones hacen que las cosas sucedan. Y por eso llegan. Y para mí ahí está el talento, en esa decisión. Algunas de las situaciones más usuales que normalmente suelen sufrir los jugadores, esto lo voy a pasar bien rápido, pero es el miedo a perder, el miedo a ganar, perder el control emocional, jugar contra un oponente débil, contra un oponente de menor edad, obligación de ganar, fallar pelotas fáciles, consistencia, etc. Ya vamos a ir dándole sentido a todos estos miedos y a todas estas situaciones al entender de dónde viene todo esto, cuál es el origen de todos estos miedos y situaciones. Entonces, todo se resume a una cosa, que es tener o no tener confianza. El jugador busca tener confianza, pero la confianza, desde lo que yo creo, es algo que no nos pertenece, sino que nosotros conectamos con ella. Toda situación competitiva tiene dos aristas, digamos, tiene un aspecto emocional y un aspecto mental. El aspecto emocional es todo lo que referente a las cargas por ejemplo, estrés, ansiedad, miedo, apatía, frustración, rabia, etcétera, ¿no? Todo lo inherente al aspecto emocional. Y después el aspecto mental son las capacidades cognitivas, como puede ser táctica, estrategia, la meta observación, las rutinas, entender el momento del partido, la dinámica del partido, leer al rival, entender el contexto, etc. Para que
la situación en sí misma es neutra. Y es la emoción lo que cambia la perspectiva de la situación. No es lo mismo una derecha o un saque en el 15 iguales del primer game al 6 iguales del tiebreak del tercero. Es decir, la situación, el saque es el mismo, la cancha es la misma, el rival es el mismo, pero la situación, la percepción de la situación es distinta. Es decir, lo que cambia es la emoción del momento. Lo ideal sería para el bajo televisor. Entonces, para eso es necesario el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? El entrenamiento o la integración de la inteligencia emocional dentro del proceso de entrenamiento. ¿Vale? Para que alguien está hablando por arriba. Bueno, inteligencia emocional. Yo aquí quiero aclarar una cosa. Todo lo que vamos a hablar ahora es también terapéutico, está basado en terapias. ¿Y eso qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? Que el que quiera trabajar, no se puede trabajar la inteligencia emocional con el que no quiere hacerlo, con el que no asume la necesidad de hacerlo o el que no asume la deficiencia que tiene en este aspecto. Entonces aquí yo he escrito, la solución a nuestros problemas está justo después de cruzar el límite de nuestra arrogancia. Es decir, un alcohólico, hasta que no asume que es alcohólico, no puede empezar el tratamiento. Una persona que tenga problemas de gestión emocional no puede iniciar el entrenamiento de inteligencia emocional hasta que no asuma que tiene problemas de gestión emocional. Da igual lo que se diga y lo que se haga. Si él no asume, si el jugador no asume, estamos mal. ¿Vale? Emoción significa lo que nos mueve. Viene del latín y significa lo que nos mueve. Y la definición de inteligencia emocional es conjunto de habilidades cognitivas necesarias para el procesamiento de la información emocional en contextos intra e interpersonales. Safra, Martos y Martos. Hay una cuestión importante. El que se hizo famoso fue Goleman con la inteligencia emocional, pero él no es el que inventa o el que crea el concepto de inteligencia emocional. Él es el que hace la transcripción de otra investigación, pero él no es el que inicia, ¿vale? Entonces, hay mucho más... no digo que Goleman no sea serio, pero hay muchos otros que están mucho más fundamentados que él, ¿no? Después, las funciones de la emoción la emoción es adaptativa, es decir, facilita la conducta exigida por las condiciones ambientales. Es decir, si yo estoy en un ambiente amable, mi emoción va a ser también relajada, pero si estoy en un ambiente agresivo, va a ser también agresivo, ¿no? Es social, comunica estados de ánimo, motivacional, preparan al organismo para la acción. Es decir, la emoción es en definitiva el color de la experiencia. Si no hay emoción, es una experiencia plana. Entonces, para entender las emociones, tenemos que entender por necesidad, para que sea más sencillo, cuál es la evolución del cerebro. La evolución, el cerebro empieza de abajo hacia arriba, el cerebro reptílico tiene 500 millones de años, el cerebro límbico tiene 250 millones de años y el neocórtex tiene entre 100 y 200 mil años. Es decir, el neocórtex, que es lo que nos hace, entre comillas, inteligente, tiene solamente 100.000, 200.000 años. Y después está dividido en un hemisferio izquierdo que es lógico y un hemisferio derecho que es más holístico. Que sea lógico, holístico, dependerá de lo que se lea. Yo a esto se lo dejo a criterio de ustedes, pero hay muchas cosas, hay muchas investigaciones que afirman una o que no la afirman, ¿no? Que la niegan. Desde la PNL, el esquema derecho holístico y izquierdo lógico tiene su sentido. Entonces, el cerebro instintivo
es el cerebro de 500 Igual tengo millones de años. Yo, una mesita a ver para qué. poner al lado. Estos días que hace frío, la verdad, era de campo. Yo les voy a pedir que por favor que presten atención al punto rojo, que miren muy bien el punto rojo en este momento. Y ahora espero a ver, espero a ver un segundo que hay ruido atrás. No sé quién tiene el micrófono abierto. ¿Pueden fijarse quién tiene el Mira, micrófono abierto? Horacio Tola lo tiene abierto. ¿Lo podés silenciar? A ver, vamos a Ya ver. le avisé por WhatsApp, pero no lo lee. Horacio Tola, ¿dónde está? Aquí está. Silenciar. Vale. Entonces, espero, o el objetivo de la víbora era dos cosas. Una que conectar con el cerebro reptiliano, ¿vale? Y después practicar el split step, ¿no? Porque el split es una respuesta a una situación de alta alerta, ¿no? Entonces, con eso, por eso enseñarlo, no lo sé, habría que enseñarlo de otra manera, ¿no? Habría que presentarlo de otra manera. Bueno, el cerebro reptiliano está encargado de la homeostasis, de la alimentación, reproducción, lucha-huida, no hay noción de tiempo, tiene una respuesta ultra rápida y está basado en la supervivencia, ¿no? El cerebro emocional es el que tiene 200 millones de años, casi nada. Miren el punto atentamente y no pasa nada. Y ahora, con que no pase nada, también quiero demostrar que el cerebro busca patrones. Y al poner el punto rojo, ustedes probablemente estaban esperando alguna sorpresa. Es decir, el cerebro ya había buscado, estaba buscando el patrón, ¿no? Entonces, la búsqueda de patrones pertenece al cerebro límbico. Y es fundamental para la supervivencia, ¿no? Las características del cerebro límbico es que tiene noción de tiempo, pasado y futuro, aprendizaje, ensayo y error, percepción del ambiente, instinto gregario, trabajo en equipo, es decir, eh, los lobos cazan en equipo, ¿no? Hay una percepción social, está basado en premio y castigo y tiene una respuesta rápida de que es la parálisis, la lucha o la huida. Entonces las emociones básicas depende qué libro que lean. A mí me gusta esto, me gustan estas 6 emociones, pero hay distintos autores que dan 5 y hay otros que dan más. Las 6 emociones básicas son el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado y la tristeza. Y las derivadas están aquí, también las pueden buscar, no hay mucho tiempo para dedicarnos en detalle a esto. Y he puesto fotos de Djokovic porque Djokovic es un libro abierto emocional, ¿no? Él expresa absolutamente todo. El cerebro racional tiene 100.000 a 200.000 años, es, digamos, los mamíferos superiores, como el elefante, el mono, el Homo sapiens, el Homo tenisticus, y bueno, capacidad de razonamiento, análisis, autoanálisis, planificación, conciencia de la línea del tiempo, pasado, presente, futuro, trabajo en equipo, lenguaje hablado, y existe más arriba en la pirámide de la sabiduría y en un nivel superior están los hinchas de River, ¿no? Ahora se fueron todos los de Boca, nos quedamos con... Acabamos con Vale, 11. lo quedamos. Vale. Camino de la información. Esto también es importante. ¿Cómo se procesa la información? Este hombre, Joseph Ledoux, descubre eh, cómo se, cómo se transmite la información en el cerebro y descubre un camino corto en donde solamente y con el 5% de la información el cerebro
el emocional elabora una respuesta. Si es de lucha, es a través de la amígdala, y si es de acercamiento o de placer, es a través del núcleo accumbens. Y tarda 175 milisegundos en generar esa respuesta. Esta es la respuesta emocional. Y después tenemos el camino largo, en donde con el 100% de la información, esa información va al lóbulo prefrontal y genera una respuesta en 500 milisegundos. Es decir, la respuesta racional es más lenta que la respuesta emocional. Pero hay un problema con esto, que este hombre, y por accidente Michael Cassaniga, descubre que dentro de este camino largo existen dos. Uno que es el camino largo falso, la salida falsa, y otro es el verdadero. A mí me gusta llamarlo trascendente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el camino largo falso es el camino de las excusas. Vamos a poner un ejemplo que a lo mejor todos conocemos, que es, por ejemplo, yo me planifico que a partir del lunes voy al gimnasio. Y el lunes, el lunes a la mañana, ya empiezo a buscar algunas excusas, y ya ha llegado la hora, digo, estoy cansado, tuve un mal día, empiezo mañana. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la estrategia del cerebro? El cerebro tiene como mandato principal salvar energía, y el cerebro consume el 20% de la energía total del cuerpo, una barbaridad. Entonces, generar nuevos hábitos, generar un cambio, le sale muy caro. Entonces, ahí es donde, esa es la razón por la cual tendemos a buscar excusas. El camino trascendente o el largo trascendente o verdadero es, lo podemos cruzar de distintas maneras. Una es por necesidad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si alguien nos dice, mira, si no dejas de fumar, en 6 meses te morís. Entonces, esa necesidad es más fuerte que la excusa. La otra es por disciplina. Que una vez que por determinación y compromiso yo decido hacer el esfuerzo. La otra es por extorsión, digamos, extorsión emocional, o por ejemplo el sistema soviético, ¿no? Que los hacían entrenar y llegar a límites insospechados por una cuestión de que de esa manera mejoraban su estatus dentro del esquema, ¿no? Del sistema. Y por último, por pasión. Que a través de la pasión yo sé que haciendo ese esfuerzo voy a lograr cosas que a mí me gustan, ¿no? Que me agradan. Entonces, básicamente, la estructura del cerebro, de cómo procesamos la información es así. Y para lograr alto rendimiento tenemos que lograr que nuestros jugadores vayan por el camino largo trascendente, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos que hay una situación y podemos procesar la información a través de un camino ultra corto, que es la respuesta instintiva, el camino corto, que es la respuesta emocional, el camino largo, falso, que es la pseudo racional. Es la típica discusión, por ejemplo, para tener razón, ¿no? Y no para lograr algo positivo, o para cambiar algo, sino que simplemente discutimos para tener razón. Y el camino largo verdadero, trascendente, son las respuestas, digamos, las respuestas trascendentales, y donde encontramos normalmente soluciones. Bueno, ¿cuál es el significado de la emoción? Suponiendo que estamos jugando un punto y cometemos un error, ¿vale? Ese error nos va a generar una emoción, ¿no? Que puede ser un poquito de frustración, ¿no? Y nos va a llamar la atención. Si no la escuchamos a esa emoción, entonces vamos a pasar a fastidio. Y si seguimos sin escuchar, vamos a ir a frustración, nos vamos al enojo, al enfado, y cada vez nos vamos a ir incendiando más. Vamos a pasar a la rabia, a la agresividad, a la ira, hasta que ya explotamos y hay que llamar a los bomberos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es este concepto. Este concepto a mí me cambió mucho la perspectiva de la emoción. La emoción es el mensajero y no el mensaje.
Tenemos que escuchar lo que nos dice la emoción y descifrar lo que dice la emoción. Y esa es la inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación de punto, de balance, ¿no? En donde aquí estamos jugando el punto, esto es el descanso, punto, descanso, ¿vale? Si nos vamos para abajo, vamos a ir a la apatía, y si nos vamos para arriba, sobreexcitación, vamos a explotar y después vamos a tener un periodo refractario o un rapto amigdalino que después va a tener un periodo refractario que en definitiva vamos a perder totalmente el control de la situación. Entonces aquí se me abre una pregunta a mí, ¿cuál es el momento más importante del partido? Entonces, según la evolución del cerebro, tenemos un consciente y un inconsciente. El inconsciente maneja 400 millones de bits por segundo, es decir, el cerebro límbico y reptílico manejan 400 millones de bits por segundo, mientras que el consciente 40 bits por segundo, es decir, el 0,00001% de capacidad de procesamiento de información. Que este porcentaje es lo que nos hace diferente a los resto de los animales, ¿no? Pero es casi ridículo. Si el inconsciente, el cerebro límbico y el reptílico perdemos el control de estos dos cerebros, ¿quién cree que va a ganar? Esto es como tratar de con una pluma parar un camión. O sea, una vez que el sistema emocional, cerebro límbico y reptílico está fuera de control, no se puede controlar. Ya está. Tenemos que esperar que se calme el periodo refractario y ver qué pasa. Por eso que el jugador tira la raqueta, después se arrepiente, ¿no? La respuesta emocional siempre llega antes que la respuesta racional. Y eso es inevitable. Entonces, la pregunta es, ¿podemos llegar a controlar la emoción? Bueno, a ver, el camión no lo podemos controlar, es el que es. Si lo podemos manejar, entonces vamos a tener un gran aliado y muy poderoso y nos va a empoderar muchísimo. Pero claro, el camión es el que es. Entonces, lo que podemos hacer, lo que sí podemos hacer es entrenar al chofer. Que el chofer es el neocórtex, ¿no? Pero controlarlo completamente no. ¿Cómo vamos a entrenar el chofer? Primero tenemos que entender los distintos lenguajes del cerebro. El hemisferio izquierdo es el racional, es el lenguaje hablado y representa solamente el 7% del mensaje. Después el hemisferio derecho es más holístico y entiende más de lo que es el lenguaje visual, metafórico, simbólico y es totalmente atemporal. Cuando digo mensaje, lenguaje visual, es que cuando hablamos y queremos describir algo, eh, tenemos que intentar, especialmente en el tenis, tenemos que intentar hablar con imágenes. Pasar la pelota como si fuera por encima de una pared de 2 metros. Entonces ya incluye una imagen, ¿no? Modelo metafórico, por ejemplo, podría ser el cepillar la pelota, eso es metafórico. Después yo trabajo mucho con comparaciones evidentes. Si alguien no mueve las piernas, yo le explico una metáfora. Jugar al tenis sin mover las piernas es como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 en bicicleta. Eh, son formas metafóricas que no son racionales, que van, que, que traspasan la razón, ¿no? El análisis, van al cerebro, al inconsciente, ¿no? Después del cerebro emocional, también hay que hablar desde el punto de vista del entorno, de las sensaciones del grupo. Si hay buen ambiente en el grupo, obviamente, y el grupo trabaja, eso es alimento para el cerebro emocional, ¿no? El cerebro instintivo, obviamente en el momento que decimos punto o organizamos ejercicios con competición, estamos estimulando el cerebro instintivo.
¿no? Y después también están en los sistemas representacionales, ¿no? El visual a través de videos, fotos, hablar con imágenes, que ya lo habíamos hablado. El sistema auditivo, reforzar con datos, reproducir ruidos. Por ejemplo, cuando estamos explicando el saque con top, hacer el ruido, ¿no? Hacer como reforzar eso a uno auditivo le ayuda, porque va a buscar ese ruido, hacer ese ruido con la raqueta. Kinestésico, generar sensaciones y antes de dar instrucciones. Entonces, de esta manera vamos empezando a conectar a que el chofer de ese camión empiece a relacionarse con las emociones y con los instintos de una manera más amigable y que pueda ser capaz de manejarlo al camión. En cuanto a la inteligencia emocional, es el conjunto de habilidades cognitivas necesarias para el procesamiento de información emocional en contexto de interpretación. Ya lo dije. Vamos otra vez a cómo entrenar al chofer. En el modelo de Mayer y Salovey, que estos son los que inician la investigación sobre inteligencia emocional, y Goleman se basa en ellos para su libro, ellos proponen 4 factores para para lograr una inteligencia emocional. El primero, la percepción, que es la habilidad de reconocer y sentir sentimientos y emociones. Estoy enojado, estoy feliz, estoy frustrado, estoy asustado, etcétera, etcétera. La comprensión es qué es lo que me quiere decir esa emoción. La regulación es la capacidad de modular esa reacción emocional. Y la facilitación es la capacidad para influir en nuestros pensamientos, para cambiar emociones y viceversa. Yo a través del pensamiento puedo cambiar emociones. Cuando yo puse en broma la foto de los hinchas de River, de alguna manera yo he generado emociones, a favor o en contra. Esa foto genera una emoción. Me imagino que todos a favor. Y de mi experiencia, yo aporto este quinto factor para desarrollar la inteligencia emocional, que es la anticipación emocional. ¿Eso qué significa? Yo puedo anticipar que ante determinadas circunstancias yo suelo tener una reacción emocional. Entonces puedo como anticipar y premodular la respuesta emocional. Es decir, yo puedo decir, estoy con breakpoint a favor. ¿Vale? Yo sé que si pierdo esto, yo me puedo llegar a desequilibrar emocionalmente. Entonces, lo que preprogramo es que voy a intentar no perder el control emocional, a pesar de lo que pase. Eso a mí me ha servido muchísimo y le sirve mucho a mis jugadores. Esa anticipación. No pierdas el control, pase lo que pase. Esto también, tómelo con pinzas, esto no pertenece a ningún estudio. Percepción, comprensión, regulación y facilitación sí. ¿Vale? Esto es simplemente en base a mi experiencia. Entonces, las situaciones más usuales, y ahora sí vamos a hablar más en detalle, las situaciones más usuales que los jugadores presentan son, por ejemplo, el miedo a perder. ¿El miedo a perder qué es? El miedo a perder está relacionado con la pertenencia al grupo, a la manada. Es decir, si yo pierdo, voy a tener menos aceptación por la manada, por lo tanto, menos posibilidades de sobrevivir. Y hay una variante, que esta variante también puede que haya otra persona lo haya pensado, pero esto es toda una conclusión que llegué yo, que es el miedo a no ganar, que es distinto, es parecido, pero es distinto. Y mi idea es que el miedo a perder es más a lo femenino y el miedo a no ganar es a lo masculino. ¿Y en qué me baso?
cuando en la época de las cavernas, la mujer se quedaba con el niño, con la cría, en la caverna, que en la cueva, y ¿qué es lo que tenía miedo? A perder o al niño o a perder a la pareja y quedarse sola, desprotegida. Es decir, creo, esto vuelvo a decir, es una idea propia, que el miedo a perder es más relativo a lo femenino y el miedo a no ganar a lo masculino. ¿Por qué? Porque el macho en ese momento salía a cazar. ¿Y cuál era el miedo? No cazar. Si no cazaba, no llevaba comida. Entonces, son distintas, son sutiles, la diferencia es sutil, pero es distinto. Miedo a ganar es una huida de la responsabilidad y esto está totalmente relacionado con el ego, ¿no? O con la comodidad. Miedo al éxito, ¿no? Nada que perder también está relacionado con el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque si yo pierdo, todo el grupo lo va a aceptar, da por hecho que voy a perder contra ese jugador, ¿no? Si voy a jugar contra un jugador muy bueno, entonces el grupo acepta que yo voy a perder, no corro riesgo de ser rechazado. Si juego un buen partido, voy a ser reconocido y si gano voy a ser un héroe, ¿no? Entonces el miedo a perder, perdón, el nada que perder, tiene esa fundamentación desde el punto de vista del cerebro emocional. Pérdida de control emocional, ya hemos dicho, es la reacción cuando no escuché en ningún momento la emoción, el mensaje que me está dando la emoción, llego a un punto crítico donde exploto, ¿no? Y después está la pérdida, la pseudo pérdida de control emocional, que es una estrategia que muchos jugadores utilizan, que es que se hacen los enfadados, se enfadan a propósito o se enojan a propósito para justificarse, ¿no? Y eso está relacionado también con el ego, obviamente. Y obviamente para defenderse también, ¿no? Porque muchas veces lo hacen a propósito para que después nadie venga a molestarlo. Es decir, no has hecho lo posible. Después, jugando otros problemas muy usuales, jugar contra un oponente más débil. Y ese también está relacionado con la manada y con la aceptación. Jugando con ¿por qué? Porque si pierdo contra un jugador más débil, la, la manada, el grupo, me va a rebajar, me va a bajar el nivel. Lo mismo pasa con uno de menor edad. Después, también otro problema está la expectativa de resultado, la obligación de ganar. Eso está relacionado con el neocórtex, pero también con el emocional, ¿no? Si no gano, entonces eh, voy a perder reconocimiento por parte de la manada. Desviar responsabilidades, eso está totalmente relacionado con el ego, el neocórtex, que es todo lo que digo que está relacionado con el ego está relacionado con el camino falso, largo falso, ¿no? Ahí es donde estamos buscando excusas, no estamos buscando soluciones. Entonces, desviar responsabilidades es el típico jugador que la cancha está mala, la pelota es mala, me han encordado mal la raqueta, mi entrenador no me ayuda, no estamos entrenando esto, etcétera, etcétera. Y después la consistencia. No soy consistente, todo el mundo es consistente. A la velocidad correcta, todo el mundo es consistente. Si yo les doy 1.000.000 de euros por meter 100 pelotas, por meter 500 pelotas, lo meto. Van a buscar la velocidad correcta para meter 100 pelotas, 500 pelotas. Entonces, consistentes somos todos. En lo que pasa es que no somos consistentes a la velocidad que nos gustaría pegar. Entonces, eso también está relacionado con la expectativa, y si está relacionado con la expectativa, está relacionado con el camino largo falso, ¿no? De la excusa. Entonces, el juego mental, ¿qué es para mí el juego mental? Es cómo me voy a organizar. O sea, una cosa es el juego emocional, que es lo que hemos estado viendo, y el juego mental es tener inteligencia emocional para poder regularme durante el partido, tener inteligencia estratégica, tener capacidad de meta observarme y así poder ajustar, ser competitivo, ser resiliente, tener la atención
la capacidad de tener atención, de observar y de recibir el feedback es el juego mental, no el juego emocional. La disciplina, la intención, jugar con intención, con objetivos, el manejo de la presión, la autosuperación y el autoconocimiento, eso para mí es el juego mental. Lo otro es juego emocional. Y hay un punto número 12, que para mí es el más importante. El otro día Guillermo me preguntó qué era para mí lo más importante en un partido. Y yo no tengo duda, no tengo ninguna duda que la parte más importante del partido es la rutina. Son las rutinas entre puntos. Es el espacio que hay entre los puntos. ¿Por qué es lo más importante? Porque ahí puedo yo organizar todo lo que hemos hablado. Es el único momento que yo tengo para regular y para organizar. El punto es resultado en promedio, siempre va a ser el resultado de la rutina. Por ejemplo, el saque +1, saco abierto, tiro, y el segundo tiro al lado libre, eso, ¿dónde lo planificamos? En la rutina. ¿Cómo me regulo? En la rutina. ¿Cómo planifico? En la rutina. ¿Cómo me observo? Durante la rutina. Entonces, para mí, la rutina es la parte más importante del partido. Es donde yo puedo implementar todo lo que hemos estado hablando. Entonces, si logramos un balance entre lo que es el juego mental y el juego emocional, entonces llegamos a lo que es la inteligencia deportiva, que es la capacidad de leer y reconocer una situación competitiva en su contexto ambiental, físico, técnico, táctico, mental y emocional, y ser capaz de anticipar, organizar y decidir la acción más efectiva y eficiente para resolverlo. Entonces ahora les pido que miren atentamente el punto rojo. Bueno, muchas gracias y ahora sí vamos a abrir a la